¿Por qué es importante que nosotros conozcamos acerca de los 5 ministerios? Porque en el tiempo que estamos viviendo nosotros como iglesia, y más, repito, una iglesia apostólica y profética como es esto, vamos a escuchar a menudo esos títulos. Pero cuando tú sales allá afuera, tú puedes encontrar muchos eventos, puedes entrar a las redes, ahora que están de moda las redes sociales. Tú puedes encontrar una invitación a una conferencia profética, y cuando tú llegas a la conferencia profética, hubo de todo menos profético. Te invitan a una conferencia apostólica y hubo de todo menos apostólico. Te invitan a una conferencia evangelística y hubo de todo menos almas salvadas. No sé si me está entendiendo. Entonces, cuando menos tú necesitas conocer qué es lo que tú tienes al frente tuyo, para que sepas distinguir y sepas comer bien. Hablo espiritualmente ahora, para que tú sepas saborear y saber cuándo te quieren meter gato por liebre. ¿Usted nunca ha ido a un restaurante donde le meten gato por liebre? ¿Ah? Quizá ni cuenta te diste, ¿verdad? Tú pediste un buen bistec y lo que comiste fue un bistec pero de burro. Una pregunta: ¿dónde están todos los que estaban en los médanos? Desaparecieron, ¿sí? Y posiblemente algún pedazo de esos burros llegó a transitar por tu estómago. Sí, así que después de una persona reconocer la realidad de que ha sido llamado a ser un santo, un hijo de Dios, es necesario estar consciente de que hay llamados diferentes, con diferentes funciones en el cuerpo de Cristo. Es posible que al principio tú no puedas entender o discernir de qué estamos hablando, pero conforme yo voy avanzando, espero poner esto en tu espíritu y en tu corazón, para que tú no seas engañado. Así que dice la escritura, habla un texto y dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Aquí hay dos grupos. Muchos son los llamados. O sea, cuando somos incluidos en ese primer grupo de muchos son los llamados, se refiere a que todos somos llamados. ¿A qué? A ser hijos e hijas de Dios. Todos somos llamados a la salvación. Ahora, y dice después la otra parte: y pocos los escogidos. Cuando habla de los escogidos, se refiere a un grupo especial que Dios llama con un propósito diferente. Diga conmigo: un propósito diferente. Ahora, ¿cuáles son esos llamados? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Déjeme leerle otro poquito. Aquí estoy en Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, o sea, cuando dice él mismo, habla de Jesús sin ayuda de nadie. Dice él mismo constituyó a unos. ¿Qué es constituyó? ¿Qué habla de cuando usted escucha la palabra constituir? ¿Ah? Los designó, ¿verdad? Una designación, ¿sí? Entonces dice que él mismo designó o nombró a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué los llamó? ¿Para qué tanto llamadero en 5 líneas? Bueno, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Note esta línea que estoy leyendo. Dice: a fin de perfeccionar a los ¿cuántos santos hay aquí? Entonces él los designó para perfeccionarlo a usted y perfeccionarme a mí. ¿Para qué perfeccionarnos en qué o para qué? Después dice: para la obra del ministerio. Tengo noticias para usted. Dios
tiene un ministerio para usted. Dios tiene un ministerio para usted. Y no es que yo estoy llamando, porque yo no llamo a nadie, pero Él sí. Y cada uno, vamos a aprender a identificar un poquito acerca del llamado. ¿Cómo es que yo me doy cuenta que Dios me llamó a uno de estos 5 ministerios? Posiblemente no, usted tranquilo, pero usted va a aprender cuando alguien es llamado, ¿verdad? Porque usted puede encontrar allá afuera, ahora hay apostolitis aguda. Todo el mundo, antes nadie reconocía el ministerio del apóstol. Decían que eso ya se había terminado, que eso ya no era para este tiempo, que el ministerio apostólico terminó con los 12 apóstoles que Jesús llamó. ¿Sí? Pero, y ahora viene el otro énfasis. Entonces ahora todos aquellos que no reconocían el ministerio apostólico, ahora resulta que son apóstoles. Y empezaron siendo apóstoles y terminaron siendo apóstatas. Hay un fruto del ministerio del apóstol. Vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero irlo llevando poco a poco e interesarlo en lo que yo quiero poner en su espíritu esta mañana. Amén. Santo el Señor. Después dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué son los ministerios? ¿Para llevarnos a qué? Al conocimiento del Hijo de Dios, para llevarnos a la unidad de la fe. Una pregunta: ¿la iglesia en general ya estamos todos unidos? ¿Ya no hay peleas? Los bautistas con los metodistas, los presbiterianos con los pentecostales, o sigue habiendo. Quiere decir que entonces no hemos llegado a la unidad de la fe. Entonces después dice: al conocimiento del Hijo de Dios. Bien importante. Cualquiera de estos 5 ministerios tiene la responsabilidad de presentarte a Jesús como una opción. La Biblia dice: si viene alguno con otro evangelio diferente, el tal sea anatema. ¿Cómo yo me doy cuenta de una religión falsa, una secta falsa? Cuando niegan que Jesucristo vino en carne, cuando niegan que Jesucristo es el Señor, cuando niegan que Jesucristo es Dios. Llámense como se llamen, mormones, testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Si niegan a Jesús, tienen el espíritu del anticristo. Apúntelo y diga que yo lo dije. Además de que santo el Señor. Después dice: a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una pregunta, otra pregunta. Hoy ando muy preguntón. ¿Ya llegamos a la estatura del varón perfecto que es Cristo? Entonces quiere decir que estos 5 ministerios siguen vigentes todavía, que aún tienen una responsabilidad de presentarnos las 5 facetas diferentes que la Biblia nos muestra aquí en este capítulo 4 de Efesios. Jesús fue el apóstol por excelencia. La Biblia lo llama el apóstol y sumo pontífice de nuestra fe. ¿Qué quiere decir sumo pontífice? Quiere decir el único puente o el único medio para llegar a, en este caso, para llegar a Dios. Así que tengo noticias para Francisco, no este Francisco, para el de allá de Roma. Él no es el sumo pontífice. El sumo pontífice de nuestra fe se llama Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos, sino que el único nombre se llama Jesús. El sumo pontífice de nuestra fe, el apóstol y sumo pontífice de nuestra fe. Él es el apóstol por excelencia, el modelo a seguir de un apóstol. Pero también él era un profeta.
No puede ser que una mujer, no puede ser que una mujer que no tenía conocimiento eclesiástico, que no tenía conocimiento ni revelación, de repente le cayó la revelación, valga la redundancia. Cuando llega y le dice: mujer, dame de beber. Y ella, coqueta, le dice: Señor, no tengo marido. No es el tema, pero cabe decirlo, que la mujer así llegó. Y le dice: bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Le descubrió el corazón, la puso en evidencia. Y después, ¿qué le dijo la mujer? Me parece que tú eres profeta. ¿Por qué? Porque le dijo lo que había en su corazón. Y cuando ella se va a la ciudad, ya iba convertida en una predicadora. Venid y ver a un hombre. ¿Qué hombre estaba ella presentando? A Jesús. De inmediato comenzó su ministerio evangelístico. Para aquellos que dicen que una mujer no puede evangelizar, ¿eh? Que no puede ser llamada a uno de los 5 ministerios. No voy a hablar acerca del ministerio de la mujer ahora, pero el único ministerio que la mujer no puede tocar es uno: el ministerio apostólico. Pero otro día enseño sobre eso, ¿sí? Entonces dice que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, para que ya no seamos niños fluctuantes en la fe. ¿Qué es un niño fluctuante? Hablando de la fe en la iglesia: una persona que todavía no tiene un fundamento, que no le ha sido revelado Jesús en su corazón a plenitud, y que cuando viene y le presentan un evangelio diferente, es posible que se le mueva un poquito el piso. Ahora, nada malo, quizá en un principio a todos nos llegó a pasar. Si es el caso suyo, tranquilo, para eso es esto, para que de aquí en adelante nadie te mueva de tu fundamento, que se llama Jesús. Amén. Dice: llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, ¿para qué? Para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea que son astutos para traer un error. Te presentan una mentira como si fuera una verdad. Santo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Si usted es iglesia, usted es el cuerpo de Cristo. Dice: bien concertado. ¿Qué es concertado? Bien enganchado, bien agarrado, ¿no? Esto es bien concertado. Que si él se mueve para allá, mire, no, nadie se zafa. ¿Por qué? Porque estamos, ¿qué? Bien concertados, ¿no? Jálame. No me jales tan duro porque está fuerte el muchacho. Denle un aplauso al muchacho. Dice: bien concertado entre sí, va creciendo, va a qué, entre todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Diga conmigo: actividad propia de miembro. Quiere decir que cada uno de nosotros, incluyéndolo a usted, tenemos una función en la iglesia, en el cuerpo. Usted puede pensar que usted no es importante, pero yo le invito a que haga un ejercicio. Busque el dedo más pequeño de su pie izquierdo ahora mismo. Ok, ahora con el otro pie dele tremendo pisotón en la mera uña. ¿Qué va a pasar? Mire, pero es un dedito nada más. Es un pequeño dedito. ¿Qué le va a pasar si se lo cortamos entonces? ¿No? Mire, alguien que no tiene una persona que carezca de un dedo en un pie,
usted sabe que no puede tener equilibrio, pierde el equilibrio, caminando pierde el equilibrio. ¿Por qué razón? Bueno, sería interesante investigarlo, pero una persona que le falta un dedo de un pie pierde el equilibrio al caminar constantemente. Y eso es un solo dedito, un solo dedito. Entonces, posiblemente tú te consideras así como ese dedito, sin importancia, pero sabes que aún tu ausencia se nota cuando tú no vienes al servicio. Se nota en donde, en el cielo, se nota aquí en la iglesia, se nota hasta en mi casa, porque llegando inmediatamente la pastora ya, ustedes la ven que está volteadita hacia acá, pero ella ya sabe quién vino y quién no vino. De inmediato me empieza a decir: no vino fulana, no vino sultano, no vino perengano, no vino Juanito. Todos, no se le escapa uno. ¿Por qué? Porque somos cuerpo. Y cada uno de nosotros tenemos una función específica, pero tenemos que aprender a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay una diferencia. Los 5 dones del ministerio, porque se llaman dones del ministerio: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Son 5 dones de Efesios 4:11. Pero no son lo mismo que habla los dones del Espíritu Santo, aunque el mismo Espíritu es quien los asigna, ¿sí? Cuando hablamos de los dones del Espíritu, hablo de los dones de 1 Corintios, ¿verdad? Don de fe, don de ciencia, sabiduría, don de revelación, don de interpretación de lenguas, ¿verdad? 9 dones del Espíritu. Déjeme, leo bien rápido 1 Corintios 12, 7 al 11, para que usted se lleve presente que hay una diferencia entre estos dones. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, váyalos contando, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hay una diferencia fundamental entre los dones del ministerio de Efesios 4 y los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios 12. El no saber establecer la diferencia ha causado un sinnúmero de errores en la iglesia. Hay personas que, porque tienen un don del Espíritu, creen que pueden operar en un don ministerial, y no necesariamente. Una persona puede tener el don de profetizar, pero eso no lo hace ser un profeta. Error que comete un pastor o un ministro cuando ve que alguien profetiza y de inmediato lo empiezan a llamar el profeta de la iglesia. Y cuando eso hacen, están estableciendo algo fuera del orden, que no es como Dios lo estableció. Una cosa es el profeta, el don como profeta, pero otra cosa es el don de Corintios de profecía. Amén. Yo no sé si me van entendiendo. Los dones del Espíritu están a disposición de todos los creyentes que están llenos del Espíritu Santo. Los dones ministeriales son llamados especiales que Dios le hace a creyentes para 3 objetivos principales. Diga conmigo: para gobernar, alimentar y edificar a la iglesia. Para gobernar, alimentar y edificar a la iglesia. A diferencia, aunque la profecía como don trae edificación, pero no fluye en un nivel como debe de ser a través del profeta. ¿Me está entendiendo? Ninguna persona debe cometer el error de entrar en un ministerio porque tiene un don. Es decir, hay personas
que tienen el don de sanidad no tienen uno de los 5 ministerios, no son propiamente el evangelista, es el que fluye más en sanidades. O sea, es parte de su llamado, es parte de su naturaleza. Pone las manos sobre los enfermos y hay una herramienta con la cual Dios lo dotó a él para que fluyan las sanidades, para echar fuera demonios. Y puede haber una persona, un laico, que no tiene un llamado de evangelista, pero tiene una gracia, tiene un don de que pone las manos sobre los enfermos y son sanados. Ahora, estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero, repito, fluye con mayor fuerza, con mayor unción en un ministro que en un laico. Ahora, un ministro no tiene excusa para que no fluyan los 9 dones del Espíritu en su ministerio, porque son herramientas que Dios otorgó. ¿Para qué? Para el funcionamiento. Es como el mecánico. ¿Cómo él va a bajar un motor si no tiene una grúa, una garrucha, no sé cómo le dicen aquí? ¿Ah? Señorita, Dios mío, Francisco. Bueno, lo dejamos en garrucha, ¿no? Porque se oye mejor una grúa. Sí. Es un aparato que usted cuelga, ¿para qué? Para subir los motores una vez que ya se ha desconectado. O sea, si un mecánico no tiene esas herramientas, no puede hacer su trabajo. Un pastor que no tiene los dones del Espíritu Santo en su vida, en su ministerio, en su llamado, ¿cómo puede aconsejar a alguien por el Espíritu? ¿Cómo puede traer una oración de liberación? ¿Cómo puede echar fuera un demonio si no tiene los dones de ciencia, de discernimiento de espíritus? ¿Cómo? Así que eso se va cultivando. El ministro por eso tiene que tener un tiempo de ¿qué? De oración, de búsqueda, de lectura de la palabra. ¿Para qué? Para que eso esté ahí permanentemente y esté fluyendo. Como el agua en la llave. Usted abre la llave y sale agua de inmediato. Y usted cuando abre la llave, ¿qué quiere? Agua limpia y cristalina, ¿verdad? Agua fresca, ¿verdad? Usted abre la regadera y ¿qué espera? Coca-Cola. ¿Ah? No, ¿verdad? Usted espera agua fresca, limpia y cristalina. Santo el Señor. El hecho de que una persona profetice, entonces, no lo constituye en un profeta, solo está operando en don de profecía. Una persona puede tener dones de sanidades en operación, pero eso no lo hace un evangelista. Así que vamos a ver los propósitos del llamado ministerial. Número 1, ¿cuál es el propósito de un llamado ministerial? Número 1, para traer el gobierno y la autoridad de Dios a la tierra. O sea, Efesios 3, 10, 11. Dios quiere traer su gobierno a la tierra por medio de la iglesia, para que ésta manifieste a Satanás, a sus demonios, la multiforme sabiduría de Dios. Efesios 3, 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Por medio de quién? Note que aquí no dice por medio de los ministros, aunque también tienen parte, pero por medio de la ¿qué? ¿Quién es iglesia aquí? Entonces, ¿quién tiene que dar a conocer ese poder, esa sabiduría? Miren cómo son sinvergüenzas, porque nadie quiere responsabilidad. Diga conmigo, yo soy responsable. ¿Sí? ¿Para qué? ¿De qué eres responsable? De dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados, a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. En estos días Dios quiere establecer una iglesia con autoridad gubernativa
en todos los países del mundo. Y se va a requerir el ministerio de los 5 dones, valga la redundancia, ministeriales, que Jesús dio a la iglesia para establecer un reino de poder, un reino de autoridad, con la autoridad de la palabra y la unción del Espíritu Santo de Dios. Número 2, para perfeccionar a los santos individualmente. La palabra perfección significa crecimiento y madurez. Es interesante observar cómo los santos, aunque son santos, tienen que ser perfeccionados. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Bueno, de otra manera, ¿cuántos santos hay aquí? Ahora, los santos necesitan ser perfeccionados, ¿verdad? No porque usted es santo no necesita perfección. O sea, ¿será que somos santos imperfectos? Y que por eso necesitamos perfeccionarnos. Amén. Entonces, necesitamos perfeccionar. Perfeccionamiento habla de caminar hacia la madurez. ¿Qué es madurez? Aceptación de responsabilidades, más nada, ¿sí? Usted asume su responsabilidad cuando comete un error, cuando algo sucedió y que usted tiene que poner cartas en el asunto. Usted empieza ¿a qué? A tener una responsabilidad. Moisés no tenía la misma responsabilidad ahora que cuando era soltero. Iba a pensar en andar cuidando muchachitos. Ahora tiene uno que de repente sale por ahí abajo de las sillas y anda haciendo no anda ahí ahorita, ¿sí? Anda haciendo ahí, llorando y buscando a su papá y a él no le importa nada. ¿Por qué? Porque es un niño. Así hay niños espirituales que no tienen madurez. Y cuando llegan aquí, para eso estamos los ministerios, para empezar a perfeccionar a los santos individualmente. Ningún ministerio por sí solo, no importa lo ungido que sea, puede traer una perfección completa a los creyentes. Toda la iglesia, y escuche esto bien atentamente, toda la iglesia haría bien en exponer su vida, o todo pastor, más bien debía haber dicho, todo pastor debía de exponer a su gente a los 5 ministerios. Mire, aquí en este púlpito usted ha visto que el pastor es abierto a esto. Aquí, cuando yo veo e identifico un llamado en una persona, para mí de verdad, yo no tengo miedo en invitarlo a que predique. ¿Por qué? Porque yo conozco estos principios de crecimiento espiritual, ¿verdad? Hace 8 días tuvimos a Nélida, que nos compartió una tremenda palabra ahí, como en la línea del maestro. Y usted se gozó, usted aprendió, yo aprendí, yo me gocé. ¿Quién más ha estado aquí? El líder Hosma, ¿se acuerdan? Vino de tremenda palabra. ¿Alguien recuerda lo que él predicó? Sí, quizás no todos, pero vino una palabra que diferente y que nos bendijo y que trajo una unción especial. Cada uno de los 5 dones ministeriales tiene una gracia, un don especial. ¿Para qué? Para bendecir a la iglesia, para perfeccionar a la iglesia. Y nosotros tenemos que saber que es como las 5 vitaminas: vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina E. Una pregunta: ¿la vitamina E sirve lo mismo que la vitamina A? Son diferentes, ¿no? De igual manera, los 5 ministerios tienen diferentes funciones, diferentes gracias, diferentes unciones, pero son para la edificación del cuerpo. Igual que la vitamina A y D o E que yo dije, sirven para fortalecer el cuerpo en diferentes facetas, pero fortalecen el cuerpo. Amén. Así que cada uno de estos ministerios operan en una unción y en una revelación distinta que es necesaria para madurar a los cristianos en diferentes áreas de su vida. Usted puede ver que viene un evangelista y el énfasis del evangelista es que sanidades, milagros, prodigios lo siguen. O sea, es una característica de ese llamado. Entonces usted va a una conferencia evangelística allá afuera en la calle y hubo de todo menos demonios fuera, menos sanidades, menos milagros.
No sucedió nada de eso, solamente hubo sacadero, pero no de demonios, de plata. Le sacaron la plata. Y usted mire, feliz dando su plata ahí. Entonces, nosotros tenemos que aprender a identificar qué es lo que estamos comiendo, como yo decía al principio, espiritualmente hablando. Amén. ¿Para qué? Tercer propósito de los 5 ministerios. ¿Para qué sirven los 5 ministerios? ¿Cuál es su función? Para entrenar a los santos para la obra del ministerio. Número 3. Son los santos perfeccionados por medio del ministerio de los 5 dones de Efesios 4, los que estarán preparados para hacer la obra del ministerio. Nunca fue el diseño de Dios que el trabajo de la iglesia sea hecho solamente por un ministerio profesional o un pequeño grupo de hermanos dedicados. Cada santo debe estar preparado para hacer las obras de Jesús aquí en la tierra. Las señales de Marcos 16, 17 al 20 son para estos creyentes que se han dejado preparar por medio del entrenamiento de los 5 ministerios. Y aquí viene: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Tremendas asignaciones. Una serpiente en las manos. Dice que no te va a pasar nada. Ahí de ti, asegúrate de que tienes un llamado y que Dios te dio la capacidad para eso. Porque si tú vas y dices, en el nombre del Señor, y así como Pablo y Pedro, ¿no? Agarras una serpiente, ¿qué te va a pasar? El problema de mucha gente, de muchos pseudo ministros, es que se metieron a operar en una oficina donde Dios no los llamó. Se autonombraron, o alguien porque le vieron que usaba traje, dijeron, este tiene cara de pastor, vamos a ponerlo a pastor, ¿sí? Y cuando llega esa persona a pastorear, como no tenía el llamado divino de Dios, entonces no tiene el respaldo de Dios. Y como este asunto es espiritual, los llamados son espirituales. Y cuando una persona es llamada por Dios, Dios está comprometido con esa persona que Él llamó. Pero Dios no está comprometido con aquel que Él no llamó. Ejemplo: llega Moisés, otra vez con Moisés. Llega Moisés a una oficina de real estate, ¿cómo se llaman aquí? De bienes raíces, gracias, bienes raíces. Y Moisés ve la tarjeta de Francisco, que es el hombre que vende casas, ¿verdad? El real estate. Ve ahí la tarjeta Francisco Díaz. Y Moisés agarra la tarjeta de Francisco Díaz y se va por todo el vecindario a repartir tarjetas de Francisco Díaz. Y cuando de repente él consigue algunos clientes y llega donde Francisco y le dice: hey Francisco, ¿sabes? Estos ya son clientes seguros, mira, y este. Y sí, es verdad, ya esas personas llegaron donde Francisco a comprar una casa y viene por su comisión. Entonces le dice: ok, todo está muy bien, los clientes ya llegaron, pero ¿y tú quién eres? ¿Quién te mandó en mi nombre? ¿Quién te mandó a ti a vender casas en mi nombre y con mi tarjeta de presentación? Usurpador, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Le van a dar su comisión? ¿Por qué? Porque nadie lo llamó. Él se llamó solito. De igual manera sucede en este asunto del ministerio. Dios no está comprometido con alguien que Él no llamó. Amén. Otro ejemplo bíblico. Un día estaban los apóstoles en las calles predicando a Jesús, echando fuera demonios, sanando a los enfermos. Y un tipo estaba a lo lejos viéndolos, asombrado, y wow, y dijo: no, esto es pan comido, fácil. Se para en otra esquina y dice: a ver, y se buscó un endemoniado, pero de esos llenos completamente de demonios, un gadareno. Y cuando se le para enfrente le dice: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, ¡fuera! Los demonios hablaron a través del hombre ese.
se le pararon enfrente y le dijeron, bueno, a Jesús conozco, y sé quién es Jesús, pero ¿y tú quién eres? Muchachos, al ataque. Le dieron una pela al tipo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no le dio una investidura de respaldo para lo que Él dice que es. Y ese es el problema de mucha gente que dice que es lo que no es. Otro ejemplo, usted puede irse por ahí en las, bueno, aquí no, aquí en Venezuela no sé dónde puedan hacer eso, pero por ejemplo en la capital, allá en California, hay un lugar en el condado de San Bernardino donde un mercado afuera, usted ve tipos que afuera le venden licencias de manejar, Social Security, o números de seguro social, como aquí el número de cédula, allá se llama Social Security. Entonces, usted los consigue ahí. No, pues ¿cuánto vale? $30, 40, dependiendo la calidad de lo que usted busca, es el precio. ¿Cómo se consiguió una charola, una placa de policía? ¿Cómo le llaman aquí? Una chapa. Sí, usted llega muy chapeado, no de las cachetas. Chapeado va a quedar después que le den sus cachetadas. Pero usted llega con su chapa, policía, 6 CPC. ¿Sí? Entonces de repente le sale por ahí una gente que es un 6 CPC, legítimo. Dice, hey, a este no lo conocemos. A ver, buscan el registro, se meten al sistema. No, este es un falso. A ver, agárrenlo y denle una pela, llévenselo al helicoide de una vez. Y ya saben allá. Bueno, no me meto mucho por ahí, ¿verdad? A Ramo Verde. Los Sebin. Sí. Todos se quedaron calladitos, eso, hacen bien. Gloria al Señor. Entonces, ¿se da usted cuenta? Es lo mismo en el llamado. Dios no está comprometido con nadie que Él no llamó. Y por eso vienen los fracasos. Así que, si tú vas a entrar en este asunto del ministerio, asegúrate que Dios te llamó. Pero estate bien seguro, 100% seguro. La seguridad de tu llamado está en la seguridad de tu llamado. Vaya y vea las 26 lecciones que están en internet, en el canal Púlpito Nahum Rosario de mi pastor. 26 lecciones ministeriales, el ministro aprobado, para que usted vea lo que es bueno. Así que si tú dices que Dios me llamó al ministerio, bueno, asegúrate que estás en esto porque Dios te llamó y no porque tú te llamaste solo, porque alguien te vio un saco y dijeron, este tiene cara de pastor. Así que asegúrate. Y si no te llamó, haz todo lo posible por evitarlo. ¿Cuántos alaban a Dios? Qué silencio en el mar de Galilea. Podemos decir que estos 5 ministerios son los entrenadores del ejército del Señor, para que éste pueda pelear la buena batalla de la fe. Cuarto propósito de estos 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cuarto propósito: para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Jesús dijo que Él edificaría una iglesia tan poderosa y dinámica de tal forma que las mismas puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Jesús le dijo esas palabras a Pedro, le dijo, yo te digo que tú eres Pedro, pero vea, sígame con su vista. Dijo, yo te digo que tú eres Pedro, y lo señaló. Le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, se refirió a él mismo, y sobre esta roca. Así que tengo noticias para Pedro y otra vez para Roma, ¿sí? No es Pedro el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia se llama Cristo Jesús. Amén. Así que le dijo, yo te digo que tú eres Pedro, eres piedra, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces,
Eso significa que Cristo es el fundamento de nuestra fe. Amén. Una iglesia poderosa, que el cuerpo de Cristo sea edificado. En la misma forma que la gloria de Dios no llenó el tabernáculo de Moisés en el desierto hasta que este estuvo terminado, la gloria del Señor no llenará la iglesia del Nuevo Testamento, que es esta, hasta que esta iglesia esté edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Según Éxodo 40, 33 al 35 y Efesios 3, 20 al 21. Voy a tratar de no leer todo, lo lee en su casa. Éxodo 40, 33, 35 y 3, 20 al 21. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando cada miembro que ha sido entrenado por los 5 ministerios haga la obra que le corresponde de acuerdo a su gracia y su llamado, entonces la gloria del Señor llenará su casa con la gloria mayor del antiguo pacto. Y mire, aquí quiero aprovechar para descargar una responsabilidad que usted pensaba que era mía y no es mía, es de usted. ¿Está listo para mí? ¿Está listo para mí? Ok. Si yo soy una jirafa y me voy a reproducir, ¿qué espera usted que yo me reproduzca en qué? O en burros, o en changos, ¿no? O en monos, aunque unos dicen que soy muy mono, pero ¿sí? Entonces, si usted es una oveja, ¿quién tiene que reproducir las ovejas? ¿Usted o yo? Ya, mire, primero fui suavecito, le dije que yo era un mono para que usted se riera. Pero ya cuando le dije que usted es una oveja y que tiene una responsabilidad de reproducirse en ovejas, ya me vio feo. El pastor no reproduce, sino que cuida, ¿sí? El pastor las cuida, pero entre ellas, ajá. ¿Y qué pasó con ovejas? Yo no creo tener aquí ovejas estériles que no invitan a nadie y que no cumplen una responsabilidad de duplicarse, pero mucha gente se va a su casa diciendo: no, este pastor no ha traído ovejas nuevas. Ajá. ¿Y de quién es la responsabilidad? Es suya. Ahora, mía, ¿cuál es la responsabilidad mía? Edificarlas, cuidarlos, protegerlos cuando viene el lobo. ¡Hey, ahí viene el lobo! Y salgo corriendo. ¿A cuántos de ustedes no los he cuidado cuando ahí viene el lobo? ¿Ah? ¿Sí? Santo el Señor. Entonces, dice en Corintios 2, 2 de Corintios capítulo 3, verso 6: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Amén. Así que quiere decir que en estos tiempos la iglesia poderosa tiene que reproducirse en ministerios poderosos. Hay una transición, y aquí va un secreto. Aquí va un secreto para usted. ¿Está listo? No se distraiga porque le voy a dar un secreto. La Biblia habla de una transformación espiritual. Dice que llegará el tiempo de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y cuando ese tiempo llegue, que yo creo que es ahora, dice que Él transformará a sus ovejas en caballos de honor para la guerra.
Se lo vuelvo a decir, Él transformará a sus ovejas en caballos de honor para la guerra. Eso habla de ministerio, eso habla de poder. Oiga, se necesita poder para transformar una oveja en caballo. Y esto no es brujería, es poder. Yo dije que es poder. Entonces, si Él puede transformar una oveja en caballo de honor para la guerra, ¿qué será de ti? No, es que yo no sé hablar. No digas no sé hablar, porque Moisés no sabía hablar y Dios lo llamó a predicar. Moisés no sabía hablar, era tartamudo, y Dios lo llamó para ser un caudillo, un libertador del pueblo de Israel en ese tiempo. ¿Y quién fue Moisés? Escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia los escribió Moisés, y no sabía hablar. Así que muchas veces tú te minimizas. Mira, hay veces que el diablo no tiene ni que venir a decirte tú no vales nada, tú solito te lo dices, siendo que eso no es así, porque tú vales la sangre de Cristo. Tú fuiste comprado por un alto precio. Cuando la Biblia habla de la sangre preciosa de Cristo, no quiere decir que porque la sangre, aunque vale mucho, no habla de ese precio, sino que habla de que perdón, no, al revés. No quiere decir que porque es bonita, sino que quiere decir que porque tiene un altísimo precio, incalculable, y tú fuiste comprado con esa sangre de altísimo precio, incalculable. Ese es tu valor. Yo dije que ese es tu valor. Aunque no lo creas, ese es tu valor. Tú vales mucho. Y la sangre, cuando viene, dice la Biblia que lo que la simple, el Espíritu Santo lo llena. Y esa sangre no ha perdido su poder. Esa sangre no ha perdido su poder de autoridad, de limpieza, de santificación, de redención. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que si tus pecados, nuestros pecados, fueren rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué dice ese texto de Hebreos? Si tus pecados fueren rojos como la grana. ¿Por qué dice que tus pecados fueren rojos como la grana? Quiere decir que porque tú has sometido tus pecados al rojo de la grana de la sangre de Cristo. Y cuando tú sometes tus pecados a la sangre, no hay pecado que pueda permanecer vigente en tu vida, porque la sangre lo elimina por completo. En otras palabras, te lo digo con otras palabras, tú te ves pecador ahora, viene la sangre, te limpia, y delante de Dios Él te ve como que nunca hubieras pecado. Sé que es mucho para recibir eso, pero así es. Él te mira como que nunca has pecado. Eso es la importancia de que los días de comunión, cuando usted escucha el sonido de trompeta y el pastor anuncia, próximo domingo vamos a tener servicio de Santa Comunión, usted no tiene que faltar. Pero la gente actúa al revés. Ay, no, yo ando en pecado y no, yo ni siquiera me paro por allá porque hoy va a haber Santa Comunión. Y algunos osan llegar al servicio de comunión, pero con una actitud no de conquista y de renuncia, sino que vienen y se sientan en la silla así, esperando que todos allá tengan su momento, su tiempo de ser libres, y usted se va cargando el costal de nuevo. Cuando la sangre llega, no dudes en venir a ella. ¿Para qué? Para ser limpio por la sangre. Por medio de la sangre es que tú vences al enemigo. Por medio de la sangre es que tú recibes sanidad. Por medio de la sangre de tú tienes victoria. Amén. ¿Y quién te tiene que enseñar todo eso acerca del poder de la sangre? Los ministros, los 5 ministerios. ¿Sí? Número 5, el propósito de los 5 ministerios, para que lleguemos a la unidad de la fe. Cuando hay un grupo de personas que están envueltos en una obra trabajando por un bien común, no habrá tiempo para las rencillas, enemistades, pleitos que dividen hoy en día al cuerpo de Cristo. Y Dios quiere que llegue ese día cuando el amor y la devoción a Cristo nos una por encima de todo énfasis doctrinal o denominacional. Que usted y yo podamos ver
a nuestros hermanos adventistas y que tú guardas el sábado. Sí, perfecto, pero eres mi hermano, ¿sí? No, pero es que los pentecostales son muy escandalosos, gritan, danzan y se picotean. Bueno, no importa, pero ¿aman a Cristo? ¿Tienen a Cristo? Sí. Entonces son mis hermanos. Así que si picotea, es mi hermano. Si no picotea, también es mi hermano. Si tiene a Cristo, es mi hermano. Entonces nosotros tenemos que ir a la madurez. Pero a veces esas cosas nos separan. Que porque usa velo, que porque las hermanas de ahí usan velo y nosotros no. Y las desveladas y las veladas. Sí, sí, en la pelea. Entonces nosotros tenemos que saber que eso es religión. Todo énfasis de doctrina que no atenta contra la salvación, que no contradice la palabra de Dios, no tiene importancia. ¿Dónde dice la Biblia que para entrar al cielo necesitas un velo? Lo reto que me diga. ¿Dónde dice que si no lo usas no puedes entrar al cielo? ¿O dónde dice que si lo usas tampoco puedes entrar? ¿Ve? O sea, hay cosas que no afectan la santidad de la palabra. Entonces, si ellas usan velo y lo quieren usar, gloria a Dios. Si usted va de visita un día y le ponen uno, póngaselo, métase y alabe al Señor. Al fin usted sabe que lo hizo por amor a ellas. Le cuento algo, y yo sé que aquí algunos me van a ver así como, pero se los voy a contar. Allá en California, yo tengo un amigo, sacerdote católico, y yo esperaba al presbítero de ahí de la zona de California, y la iglesia la tenía él a reventar. Entonces, yo acostumbraba en mis tiempos libres, más o menos a la hora que él comenzaba su homilía, su misa, yo llegaba a comer a un restaurante que estaba enfrente de su iglesia, una iglesia grandota católica. Entonces él llegó corriendo ahí a comprar un café y desesperado, y me vio, hola pastor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué estás? Él se llama Gerardo. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Gerardo? Y entonces yo lo saludé y me dice, oye, tengo un problemón. Dice, ¿y tú me vas a ayudar? Me dijo. Le digo, ¿de qué se trata? Me dice, sabes que estoy esperando al presbítero y tengo ahí un gentío y yo no preparé nada. No sé qué decirle a esa gente que llegó a buscarlo, dice, y me acaba de hablar este hombre que no llega. Dice que no va a venir. Y yo pensé que te vi ahorita y tú eres mi salvación, ayúdame. Le digo, ¿qué? ¿Pero tú quieres que yo vaya y que yo le predique a esa gente? Le digo, y me dijo, sí, eso quiero que hagas. Bueno. Entonces él agarró, pagó mi cuenta, empezó la bendición por ahí. Terminamos de desayunar y yo llego a la iglesia católica con él. Yo andaba así, con traje, corbata, era domingo. Entonces cuando voy a entrar me dice, hey, ven para acá, y me jala, ¿y qué pasó? Me dice, pero ponte esto. Ahora, yo tenía la oportunidad de presentarles a Cristo a esa gente, y por una cosa de esas iba yo a decir, no, uy, el diablo. ¿No? ¿Qué hubiera hecho usted? Bueno, ahí le va que yo agarro y dijo, bueno, me quedaba un poquito larga. Parecía yo pingüino con esa cosa así, pero le iba aventando yo así con los zapatos, le iba aventando la tela. Y bueno, ya llego hasta enfrente y la paz de Dios. Y la gente se para y ustedes se persignan. Entonces yo empecé a predicarles, tomo su lugar, canté una canción. El pianista que tenía era un tipo inteligente porque me agarró las notas y adoré al Espíritu Santo ahí para abrir. Adoré al Espíritu Santo ahí adentro y con el crucezón ese y el mono ese que arriba me veía así, no sé si era coraje o cómo, pero y yo llego y les empiezo a predicar a Jesús a esa gente. Les hablé de una necesidad de un cambio, de un arrepentimiento, el mensaje de Jesús.
Y mire, esa gente empezó a llorar, empezaron demonios a manifestarse por ahí atrás, la gente adentro de la católica. Y de repente aquel me hace así, el padrecito, que qué estaba pasando. Y le digo, tranquilo. Me acerqué y le dije, tú me invitaste, ahora te aguantas, le dije. Y él se quedó tranquilo, le dije, tranquilo, todo va a estar bien. Bueno, tremenda bendición, mire, la gente fue liberada. Terminó el tiempo de homilía, la gente llorando. Y bueno, ya yo prediqué a Jesús. Utilicé ese medio para predicar a Jesús. Y cuando ya terminó, me despido de amigo. Y hasta una ofrenda me dio, por cierto. Entonces, bueno, yo no fui por eso, él me la dio, bueno, yo la recibí. Entonces ya después salgo y voy saliendo en el carro. Yo tenía un Scion en ese tiempo. Voy saliendo en mi carro y al esperar que me abrieran la plumilla así del estacionamiento de la iglesia, una ancianita me toca ahí en el vidrio. Si yo bajo, padrecito. Tenía más revelación que muchos cristianos. Padrecito, y me agarra la mano y bendígame. Te bendigo, hija, en el nombre del Señor. Y una pregunta, ¿usted cree que nada más somos ministros de la palabra aquí? Mire, Jesús un día fue más lejos. Yo fui a una católica y prediqué ahí, pero Jesús un día bajó al infierno y predicó ahí. Les predicó a los espíritus que estaban cautivos y les dijo, yo mismo soy. Dice la Biblia que el que descendió, Jesús, dice que llegó a las partes más bajas de la tierra y les predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran esos espíritus que estaban cautivos? ¿Verdad? Lucas capítulo 6 o 9, no recuerdo bien, pero habla de el hombre rico y Lázaro, ¿verdad? Él había una cima ahí, el seno de Abraham, y del otro lado se miraba el infierno, el lugar de tormento. Y el hombre rico estaba en el infierno, y cuando ve a lo lejos le dice, Padre Abraham, le dice, manda a Lázaro que moje su dedo en agua y que refresque mi lengua, porque estoy en este lugar de tormento y me quemo. Y dice, no, no se puede. Dice, porque este en vida recibió sus bienes. Dice, tú recibiste en vida tus bienes y este también males. Dice, así que ahora a él le toca ser consolado y a ti atormentado. Dice, así que no hay forma, no hay posibilidad de que tú pases para allá ni él venga aquí. Así que siga con su calor. Dice, bueno, y vea, un predicador tenía un llamado ese hombre rico y no cumplió su llamado aquí en la tierra. Se la pasaba de fiesta. Pero allí, estando en ese lugar de tormento, le dice, Padre, entonces envíalo a que vaya a casa de mis hermanos. Y le dice, porque tengo 5 hermanos. Dice, y no quiero que vengan a este lugar de tormento. 5 hermanos, diga conmigo, 5 ministerios. Él era un ministro y tenía otros 5 hermanos que eran ministros también. Y posiblemente el mismo estilo de vida que él vivió, lo vivían sus hermanos. Por eso en el infierno se estaba preocupando. Un predicador que muere en pecado, que va al infierno, en el infierno va a seguir predicando. No va a haber remedio, pero es su naturaleza. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Eso es lo que yo quería ver en esos rostros. Miedo, diga miedo. Sí. Temor de Dios. Es diferente, ¿verdad? Así que, mis amados, cada uno de nosotros tenemos un llamado que Dios nos hizo. ¿Para qué? Para su gloria, para su honra. Tú tienes que preguntarle, Señor, ¿a qué tú me has llamado? Él no te llamó a calentar la banca. Él llamó a que todo el tiempo, mira, ya está. Por inercia, yo siempre juego diciendo esto. Usted llega y sin ver, reconoce si esa banca es la suya o no, donde siempre se sienta. Porque ya el asunto es, ya hasta le hizo callo ahí. ¿Sí? Y cuando usted cae en una diferente, dice, ay caray, como que aquí no, esta no es mía.
Y de inmediato usted busca su silla. ¿Sí? Ya tiene ahí la huella dactilar. Bueno, ríase un poquito, eso es para que usted vea que los cristianos también nos gozamos y nos reímos, amén. Mire, esto es lo hermoso de predicar el evangelio. Mire, yo les puedo poner una pela, valga la expresión, y usted se va riendo a su casa. Mi primer mensaje, ¿sabe cómo se tituló mi primer mensaje cuando empecé a predicar? Generación de víboras. ¿Y sabe cómo salió la gente? Unas viejitas iban diciendo, nos dijo víboras. Pero se iban riendo, ¿sí? O sea que yo los exhorté, pero con mucho cariño. ¿Ah? Así que usted no puede quejarse de que yo no le ame a usted. Amén. Número 6. Creo que nada más vamos a ver el número 6. Para que conozcamos al Señor Jesús. Bien importante. ¿Para qué son los 5 ministerios? No es para que te saquen la plata. Si usted llega a un lugar donde es puro sacadero de plata, ¿verdad? Huya de ese lugar. Ahora, tampoco estoy en contra de la ley de la siembra y la cosecha, porque la Biblia habla de los diezmos y las ofrendas, así que no se me escapa. Pero dice la Biblia que cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. Y aquí en público, delante de todos estos testigos, dígame alguien aquí que se pueda poner de pie. ¿Y cuándo yo le he llamado a la oficina para exigirle a usted el diezmo? A nadie. ¿Por qué? Porque eso es integridad, ¿sí? Mire, de todos modos, nosotros hemos pasado un tiempo difícil aquí en Venezuela, no solamente ustedes, sino hablando a nivel ministerio. ¿Lo hemos pasado difícil? Claro que sí. Pero no por eso estoy obligado a usar aquella célebre frase, el fin justifica los medios, ¿no? Mire, yo pudiera manipularle para que me traiga plata y usted la trae. Pero yo nunca he hecho eso. Desde que yo sé quién me llamó, el mismo que me llamó está comprometido conmigo. Yo no te dejaré ni te desampararé. Pero ¿sabe por qué muchos llamados pastores manipulan a la gente para que traiga plata? Porque Él no los llamó. Y como Él no los llamó, la gente no responde al llamado. Mire, ha habido veces en que las ofrendas son bajas. Y si usted se pone a ver el mantenimiento aquí de los edificios o de este edificio, tiene sus gastos. Pintura, que un bombillo, por cierto, nos faltan varios, que ya Moisés rompió el tubo del agua. No, perdón. Sí, bueno, detallitos. Alguna mamá salió medio violenta y azotó la puerta de ahí, ya quebró un vidrio. Entonces, bueno, estoy jugando, ¿verdad? Pero todo eso es, ¿qué? Gastos. ¿Y de dónde salen? De las ofrendas y de los diezmos, ¿sí? Y la mayor cantidad del dinero que entra aquí a la iglesia es para usarlo en la iglesia. Oiga, los sábados, usted ve todos los muchachitos que le llegan aquí a la pastora y a las muchachas, ¿sí? ¿Cuántos? 70 hasta 100 muchachitos, ¿no? Bueno, un promedio, ¿no? De 70 a 100 muchachitos. Y usted lo ve chiquitos, pero ay, ¿cómo comen? Comen más que un adulto, ¿sí? Comen como pelones de hospicio. Entonces, imagínense, ¿de dónde sale todo eso? De la iglesia. Y yo he hecho como Pablo. Él sabía hacer tiendas. Y él les escribe a la iglesia y le dice: yo no he querido ser carga para todos ustedes. Antes bien, sé trabajar con mis manos. Y él se iba a trabajar y iba a hacer tiendas de campaña. Él hacía tiendas. Y en ese tiempo esas tiendas de campaña, mire, era un platero, como dice Mariano. Era un platero aquí, ¿sí? Un cobrero, como dice Brenda, ¿sí? Entonces,
Él no era carga, pero les decía, también les decía la otra parte, les decía, pero lo que yo busco es fruto que abunde para ustedes. Que ustedes aprendan a sembrar con revelación y no por imposición. Que usted traiga su diezmo, pero que sepa que usted lo está trayendo a una buena tierra donde el dinero no nos lo estamos robando ni nos lo estamos beneficiando nosotros, sino que es ¿para qué? Para la obra del ministerio, para extender el reino de Dios. Amén. Y hay gente que ha entendido esa parte, pero a los que no lo han practicado, posiblemente es porque yo no se los había dicho o enseñado. Porque a veces, mire, uno como pastor la piensa para hablar cuestiones de dinero, porque dicen, no, ya sabíamos por dónde iba. Y más si usted llegó por primera vez hoy, dijeron, te dije que no me invitaras a un sitio así porque va. No, tranquila la cosa. O sea, aquí no le exigimos a nadie, ¿verdad? Dice la Biblia, cada uno dé como propuso en su corazón. Y si usted no da porque no propuso en su corazón, le seguimos amando igual. Es más, hasta le vamos a dar un aplauso. Pero dice la Biblia, el que siembra escasamente cosechará. Pero el que siembra abundantemente también segará. Así que, bueno, creo que vamos a detenernos aquí. Me sobran otros 3 puntos, pero vamos a dejarnos aquí. Creo que hemos entendido el fin y el propósito de los 5 ministerios, y hoy no fue un servicio de unción y que sentimos aceite chorreando por los brazos o por la cabeza, porque hoy estuve enseñando la palabra. Es diferente enseñar a predicar, pero yo sé que usted se gozó y que no se va aburrido, se va gozándose con lo que usted aprendió hoy. Amén.